Imagina un campamento militar medieval en el norte de Francia en el invierno de 1160. El amanecer se abre paso a través de un paisaje helado, la tierra transformada en una traicionera mezcla de barro y hielo. Un humo débil se eleva de las fogatas dispersas, luchando contra un viento aullante que atraviesa las tiendas de lona como si nada. Los caballos permanecen inmóviles, sus costillas marcándose bajo un pelaje apelmazado. Los hombres se acurrucan en refugios apenas mejores que estar a la intemperie, vestidos con capas de lana endurecidas por el sudor helado de la marcha de ayer. El aire transporta el olor a cuerpos sin lavar, a sangre de heridas que no sanan y a enfermedades que se propagan como un enemigo invisible. Esta escena, repetida a lo largo de innumerables campañas medievales, revela por qué el invierno era el adversario más temido de la guerra, más letal que cualquier ejército, más destructivo que cualquier arma de asedio, más implacable que cualquier enemigo humano. En este vídeo descubrirás por qué tú, como soldado medieval, no habrías sobrevivido al invierno. Exploraremos cómo la ropa destinada a salvarte la vida podía matarte cuando fallaba la gestión de la humedad. Aprenderás por qué alimentarte requería 5.000 calorías diarias, a pesar de que las cadenas de suministro colapsaban en invierno. Se pondrá de manifiesto el papel crucial de los caballos, animales que comían 10 veces más que los hombres, cuya hambruna paralizaba ejércitos enteros. Verás las enfermedades que escapaban a la comprensión medieval, propagándose con una eficacia devastadora y matando a más gente que las batallas. Exploraremos por qué los caminos se convertían en barreras intransitables que cortaban las líneas de suministro. El desgaste psicológico mostrará cómo incluso los más valientes llegaban al límite de su resistencia. A través de ejemplos como la sangrienta nevada de Tauton y la batalla en el lago helado de Peipus, entenderemos qué sucedía cuando los comandantes no tenían más opción que luchar. Lo más importante es que descubrirás por qué los líderes inteligentes evitaban las campañas de invierno y por qué esa evitación nos dice todo sobre la letalidad de la guerra invernal. Un espectador moderno podría pensar que la solución es simple: llevar ropa más abrigada, encender fuegos, almacenar comida, perseverar con valentía. A los soldados medievales no les faltaban estas cualidades en abundancia. Sin embargo, el invierno los derrotaba sistemáticamente. Las crónicas históricas, la evidencia arqueológica y los registros militares revelan algo mucho más complejo que el simple frío. El invierno provocaba un fallo en cascada en todos los aspectos de la vida militar, donde cada problema magnificaba a los demás en una sinergia letal que aplastaba a los ejércitos desde dentro. Lo que parece una incomodidad o una prueba de resistencia se revela como una imposibilidad logística interconectada que hacía que las campañas de invierno sostenibles fueran fundamentalmente inviables. Esta exploración te llevará más allá de las nociones románticas, a la cruda aritmética de la supervivencia, antes de que la tecnología moderna mediara en la relación de la humanidad con la estación más dura de la naturaleza. Los soldados medievales entendían los principios de las capas, familiares para los entusiastas modernos de las actividades al aire libre. Sin embargo, los materiales disponibles creaban desafíos insuperables. La base era el lino contra la piel, seguido de 2 o 3 capas de lana. Mantenido adecuadamente, proporcionaba protección hasta 15 o 20 degrees. El principio no era apilar tela, sino crear bolsas de aire entre las capas que el calor corporal pudiera calentar. La ropa holgada que atrapaba el aire demostró ser mucho más efectiva que una tela gruesa y ajustada, que comprimía el tejido y eliminaba los espacios de aire aislantes. El elemento central del equipo de invierno del soldado medieval era el gambesón, una chaqueta acolchada de varias capas de lino o lana cosidas densamente. Servía a un doble propósito como armadura y aislamiento. Su construcción lo convertía en una defensa eficaz contra cortes e impactos, al tiempo que proporcionaba un calor considerable. Los caballeros llevaban gambesones bajo la cota de malla y la armadura de placas, a menudo con prendas de piel intermedias. Para los soldados rasos que no podían permitirse una armadura de metal, el gambesón servía como su principal protección en combate y su mejor defensa invernal. El forro de piel, si estaba disponible, demostró ser mucho mejor para atrapar el aire, aunque tal lujo permanecía fuera del alcance de la mayoría de los soldados comunes. La trampa mortal aparecía con la gestión de la humedad, un desafío que los materiales medievales y las circunstancias militares hacían casi imposible.
La ropa de combate con gambesones era conocida por causar sobrecalentamiento durante la actividad. Marchar con armadura, empujar carros por el barro, cortar leña o montar el campamento generaba un inmenso calor corporal y sudor. La humedad en las capas cercanas a la piel no causaba un problema inmediato mientras los soldados permanecían activos, pero en el momento en que la actividad cesaba, al hacer guardia durante una noche de invierno, esperar antes de una batalla, intentar dormir, esa humedad se volvía letal. Un gambesón mojado podía congelarse, pasando de ser una fuente de calor a una rígida coraza de hielo pegada al cuerpo, lo que aceleraba rápidamente la hipotermia. Las propiedades repelentes al agua de la lana solo ayudaban si la tela no estaba empapada de sudor o nieve. Los soldados medievales intentaban soluciones que eran teóricamente sencillas, pero imposibles en la práctica. El enfoque recomendado: quitar capas al sobrecalentarse, enfriarse antes de sudar profusamente, reemplazar las capas una vez que la actividad disminuía. Sin embargo, la realidad militar lo hacía extremadamente difícil. Los soldados no podían detener una marcha a mitad de camino para ajustar su ropa. Los caballeros no podían quitarse los gambesones durante el combate o cuando el contacto con el enemigo era inminente. Los cambios de guardia no ofrecían oportunidad para quitarse la ropa mojada, secarla o reemplazarla. No tenían ropa de repuesto. Los fuegos eran escasos. El deber requería permanecer en los puestos durante noches heladas. La brecha entre la teoría y la realidad se ampliaba cada día, ya que la acumulación de humedad, la falta de opciones de secado y las implacables demandas del servicio aseguraban que la ropa se transformara gradualmente de protección en peligro. La diferencia de clases se manifestaba crudamente en el equipo de invierno. Los caballeros tenían recursos para capas con forro de piel, múltiples capas de lana fina, guantes de cuero, capas pesadas que proporcionaban una protección real. Mantenían ropa de repuesto seca, empleaban sirvientes para gestionar el equipo, aseguraban posiciones cerca de los mejores fuegos y refugios. Los soldados rasos tenían ropa mínima, a menudo solo las prendas de lana que llevaban puestas, quizás una capa, botas inadecuadas. Compartían tiendas abarrotadas en el borde del campamento, más lejos de los fuegos, más expuestos al clima y a las incursiones, sin sirvientes para secar la ropa, sin ropa de repuesto, sin más opción que usar capas cada vez más sucias y saturadas de humedad día tras día, hasta que la tela se volvía rígida de sudor, barro y sangre. Las perspectivas de supervivencia dependían menos de la resistencia que del estatus social y sus recursos. Las lanas inglesas de las marcas de Gales, el suroeste de Inglaterra y Lincolnshire estaban entre las más valoradas de la Europa medieval, apreciadas por su calidad, desde telas de trabajo duraderas hasta paños extremadamente finos. Este rizado natural en las fibras de lana atrapaba eficazmente el aire, proporcionando calor sin sobrecalentar en condiciones ideales. Sin embargo, incluso la lana más fina enfrentaba limitaciones fundamentales. La tela seguía siendo duradera y relativamente barata, por lo que era lo suficientemente abundante como para que los ejércitos equiparan a sus hombres. Pero ninguna cantidad de calidad podía superar la física básica de la humedad congelada contra la piel. Cuanto más confiaban los soldados en su protección de lana, más vulnerables se volvían a la trampa de humedad que el invierno explotaba tan despiadadamente. Los soldados rasos habitaban en tiendas de cuña hechas de paneles de lona, 3 metros de largo, 2 de ancho, 2 de alto. Estas albergaban a 2 o 3 hombres, diseñadas más para la facilidad de transporte que para la resistencia a la intemperie. En períodos anteriores existían arreglos aún más primitivos: lona basta o pieles de animales sobre postes de madera, apenas dignos del nombre de refugio. La lona seguía siendo lo suficientemente porosa como para que el viento la atravesara. La nieve entraba, la humedad se condensaba y se congelaba en las superficies interiores, creando un ambiente apenas más cálido que el exterior. Las estimaciones medievales requerían 50 kilogramos de madera dura diariamente para calefacción y cocina, variando según el viento y la temperatura. El frío intenso requería mucho más. Los campamentos militares con miles de personas necesitaban enormes cantidades de leña. Las áreas boscosas que rodeaban los campamentos eran despojadas con una velocidad notable, creando zonas de exclusión cada vez más amplias, donde no existía combustible. Los grupos de búsqueda se aventuraban más lejos,
exponiéndose a la acción enemiga mientras obtenían rendimientos decrecientes. La competencia se volvió tan seria que los guardias protegían las reservas de leña y estallaba la violencia por el acceso al calor. La madera húmeda del invierno demostró ser extremadamente difícil de encender, produciendo más humo que calor, dejando a los soldados tosiendo en refugios llenos de humo y obteniendo un calor mínimo. La organización del campamento seguía patrones concéntricos. La tienda del comandante en el centro, nobles y caballeros según el rango, soldados rasos en la periferia. Esto tenía sentido defensivo, pero significaba que los soldados rasos ocupaban las posiciones más expuestas al clima, más alejadas de los fuegos, menos protegidas. La construcción de defensas, empalizadas de madera y zanjas, requería un trabajo inmenso en cualquier circunstancia, pero el invierno lo hacía brutalmente difícil. El suelo helado resistía palas y picos, requiriendo mucho más tiempo y energía. Los turnos de guardia significaban horas de exposición en las obras de tierra durante las largas noches de invierno, sin refugio del viento, sin fuego, sin alivio del frío que minaba la fuerza y nublaba el juicio. La temperatura dentro de las tiendas de lona ofrecía poca mejora sobre el exterior. El aliento de los hombres en espacios cerrados se condensaba y congelaba en las paredes de la tienda. Durante los deshielos temporales se derretía y goteaba sobre los ocupantes. El calor corporal de varios hombres ayudaba, pero fomentaba la propagación de piojos, enfermedades e infecciones respiratorias que resultaron ser mucho más letales que el frío. Cualquier abertura de ventilación necesaria para prevenir la acumulación de monóxido de carbono de las fuentes de calor internas admitía inmediatamente un frío mortal que anulaba el calor. Una tienda sellada corría el riesgo de envenenamiento por humos. Una tienda ventilada permanecía casi tan fría como el exterior. Los soldados generalmente soportaban noches frías con una calefacción mínima, acurrucándose para compartir el calor corporal, durmiendo inquietamente, despertando exhaustos para enfrentar otro día que los dejaba más débiles que el anterior. El fuego representaba la única fuente real de calor que tenían los ejércitos medievales. Aparte del calor animal, seres vivos apiñados, simplemente no había otras opciones. No se puede subestimar la importancia de las fogatas en la Edad Media. Los soldados encendían fuegos usando pedernal y acero, con chispas sobre yesca, aunque algunas regiones usaban calor por fricción girando rápidamente palos de madera sobre bases. Los viajeros medievales seleccionaban lugares para acampar cerca de fuentes de agua y combustible, haciendo que estas dos necesidades fueran tan importantes como el terreno defensivo. Los métodos de cocina en el norte de Europa se centraban en grandes ollas o calderos sobre fuegos abiertos, colocados en el centro de las casas, con abundantes mezclas de líquidos, granos, verduras y, a veces, carne. El fuego cumplía un doble propósito: cocinar alimentos y calentar la vivienda. Los campamentos militares intentaban replicar esto, pero la escala de la necesidad, cientos o miles de fuegos, hacía que la obtención sostenible de leña en un paisaje invernal desolado fuera casi imposible. Las obras defensivas requeridas alrededor de los campamentos añadían otra capa de miseria invernal. Las empalizadas de madera, hechas de estacas afiladas, podían construirse con relativa rapidez y eficacia en condiciones normales, proporcionando una protección básica contra incursiones y ataques. Las zanjas cavadas frente a estas empalizadas creaban obstáculos adicionales para los atacantes. Puestos de guardia y patrullas, con centinelas en posiciones elevadas, completaban el sistema defensivo. Sin embargo, cada elemento de esta construcción se volvía exponencialmente más difícil cuando el suelo se congelaba. Lo que podía llevar horas en verano, podía llevar días en invierno, con hombres exhaustos turnándose para atacar el suelo helado con picos y palas. Sus manos se ampollaban a pesar de los guantes de cuero. Sus cuerpos generaban sudor que se congelaría en el momento en que dejaran de trabajar. La crueldad residía en que las obras defensivas se volvían más esenciales en invierno, cuando las incursiones enemigas buscaban capturar suministros desesperadamente necesarios, precisamente en el momento en que se volvían más difíciles de construir. Alimentar a un ejército medieval en invierno comienza con una cifra impactante: hasta 5.000 calorías diarias necesarias para mantener el peso corporal y la eficacia en combate. La rutina diaria exigía una energía extraordinaria: cargar mochilas, empujar carros por el barro,
cortar leña, montar tiendas, marchar con armadura, hacer guardia durante noches frías. El invierno aumentaba esto, ya que los cuerpos quemaban energía para mantener la temperatura corporal central. Marchar todo el día y luego hacer guardia creaba demandas de energía difíciles de satisfacer, incluso con suministros ilimitados. Sin embargo, el invierno hacía que alimentar a los ejércitos fuera una imposibilidad logística. Las raciones diarias ideales incluían 1 kg de pan y 400 kg de carne salada o ahumada, complementadas con pescado en conserva como arenque o bacalao, regado con cerveza o vino barato. Un potaje, un guiso de verduras con granos, proporcionaba nutrición básica. Sin embargo, esta ración ideal resalta principalmente cuán raramente los suministros llegaban a los soldados en invierno. La brecha entre las necesidades y los suministros se ampliaba cada semana, a medida que los problemas de conservación, transporte y cadenas de suministro resultaban cada vez más insuperables. La conservación medieval causaba sus propias dificultades. La conservación con sal requería tales cantidades que los suministros eran apenas comestibles, permaneciendo desagradablemente salados incluso después de remojarlos. El pan duro inevitablemente se infestaba de gorgojos y gusanos, lo que llevaba a los soldados a golpear el pan contra las mesas antes de comer, sacudiendo a los insectos. Las raciones de asedio a largo plazo disminuían aún más. Vino mezclado con agua, galletas duras como piedras, carne de res y manteca de cerdo que proporcionaban calorías pero poco más. Meses de tales suministros llevaban a la desnutrición, el escorbuto y sistemas inmunológicos debilitados, lo que hacía a los soldados vulnerables a las enfermedades que se propagaban en los campamentos de invierno. El término «mala guerra», aplicado a las campañas de invierno, captura la calidad desesperada de cuando los ejércitos se volvían críticamente dependientes del clima y los suministros de alimentos, que cambiaban aterradoramente rápido de adecuados a catastróficos. Las campañas comenzaban después de la cosecha, pero antes de que las lluvias de otoño hicieran intransitables los caminos. A fines del otoño, la comida del campo se reducía aproximadamente a la mitad, ya que los civiles consumían los suministros. Con la llegada del invierno, el riesgo aumentaba drásticamente a medida que el forraje disminuía, los suministros se agotaban, y la brecha entre las necesidades del ejército y la provisión de la tierra se ampliaba. El período entre el agotamiento de los suministros y el nuevo crecimiento de la primavera seguía siendo el más peligroso, cuando incluso los ejércitos mejor preparados enfrentaban la hambruna si las campañas se prolongaban o los convoyes fallaban. El forrajeo en invierno convertía a los ejércitos en langostas que devoraban el campo, dejando devastación. Los grupos de búsqueda a veces constituían un tercio de la fuerza del ejército. Saqueaban sistemáticamente las aldeas, tomando grano, ganado, cualquier cosa comestible. Los soldados quemaban estructuras para evitar la resistencia y negar recursos al enemigo. Los seguidores del campamento, incluidas las mujeres, formaban partes regulares de los grupos. El invierno lo hacía más desesperado. Quedaba menos comida. La nieve y el frío dificultaban la búsqueda. Las distancias aumentaban la vulnerabilidad a las emboscadas. La campaña de Weardale en 1327 vio a los caballos comer hojas y hierba de brezo mohosa. Cuando los caballos morían de hambre, los soldados a veces los sacrificaban. Las guarniciones asediadas en invierno enfrentaban la sombría elección de sacrificar sus propios caballos, poniendo fin a las esperanzas de movilidad y defensa. El colapso de la cadena de suministro significaba que la comida podía existir en los depósitos, pero aún así, ser inaccesible para los ejércitos hambrientos en el campo. Los caminos se volvían intransitables, deteniendo los carros de suministros. Los ríos se congelaban, eliminando el eficiente transporte fluvial. Los puentes destruidos por enemigos o tormentas cortaban las rutas de suministro. La ironía cruel. Los soldados podían morir de hambre mientras depósitos llenos de comida se encontraban a millas de distancia, separados por caminos que los carros no podían atravesar. La comida existía. Los ejércitos la necesitaban desesperadamente. Sin embargo, la brecha podía ser como un océano. Cada hombre necesitaba al menos 3 libras de comida al día solo para mantener la función básica, sin contar las mayores demandas de la preparación para el combate y el frío invernal. Multiplica eso por miles de soldados, y la aritmética se vuelve asombrosa.
Un ejército modesto de 5.000 hombres necesitaba 7,5 toneladas de comida al día, cada día, sin falta. Durante un mes, eso sumaba más de 200 toneladas. Una campaña de invierno que durara varios meses requería suministros medidos en miles de toneladas, todo lo cual tenía que ser transportado a través de caminos deteriorados, protegido de las incursiones enemigas, mantenido sin echarse a perder a pesar del almacenamiento inadecuado, y distribuido a soldados repartidos en múltiples campamentos. La complejidad logística desafiaría a las cadenas de suministro modernas. Para los comandantes medievales, con transporte primitivo y sin refrigeración, rozaba la imposibilidad. La dependencia crítica de la guerra medieval de los caballos creaba una vulnerabilidad que el invierno explotaba de manera devastadora. Los caballeros luchaban a caballo. Su papel táctico se basaba en el impacto de choque de la caballería blindada. Los caballos tiraban de los carros de suministros con comida, equipo, armas. Los exploradores necesitaban caballos para la inteligencia. Los mensajeros necesitaban caballos para la comunicación. Los ejércitos sin caballos perdían movilidad, eficacia en combate, reconocimiento, transporte de suministros. Se transformaban de una fuerza de combate en hombres vulnerables y aislados que no podían avanzar, retirarse, luchar en enfrentamientos de caballería, ni escapar si estaban amenazados. Las matemáticas revelan por qué las campañas de invierno se volvían imposibles. Un solo caballo de guerra consumía medio bushel de avena al día, de 12 a 20 libras de forraje dependiendo del tamaño y la carga de trabajo del caballo, 10 veces el consumo de un hombre en peso. Una campaña escocesa en 1838 requería aproximadamente 20 toneladas de grano al día, solo para los 3.400 caballos de guerra, sin contar los numerosos caballos comunes para transporte y equipaje. El verano satisfacía esto a través del pastoreo complementado con hierba, requiriendo menos grano. El invierno eliminaba esto por completo. El forraje verde desaparecía. Los pastos se volvían marrones o nevados. Los caballos solo podían comer alimentos cosechados y almacenados previamente. Miles de caballos acababan con los suministros regionales de forraje en días, forzando un movimiento constante en busca de nuevos recursos. Un movimiento que los caminos de invierno hacían cada vez más imposible. La alimentación en invierno dependía de heno y paja de bezas, lentejas, guisantes o mijo, complementados con tamo, salvado y pan de caballo. Este pan de caballo representaba el pan más barato hecho de legumbres, salvado, avena, maíz e incluso bellotas molidas. Una nutrición apenas apetecible que mantenía vivos a los animales, pero difícilmente prosperando. El sistema de rotación de 3 campos, que la agricultura medieval adoptaba cada vez más, ayudaba al aumentar el cultivo de forraje como avena, cebada y frijoles. Sin embargo, esto beneficiaba a las comunidades agrícolas asentadas más que a las fuerzas militares móviles. Una guarnición permanentemente ubicada podía asegurar suministros de forraje a través de relaciones establecidas con los agricultores locales. Un ejército que marchaba por territorio hostil en invierno no encontraba tal cooperación, solo tierra quemada y graneros vacíos. La crisis del forraje conducía a una mortalidad equina catastrófica. Los registros documentan pérdidas asombrosas. En 1301 se perdió 1/3 de los caballos del rey. Campañas posteriores perdieron más de la mitad de sus caballos, ya sea muertos o demasiado exhaustos para continuar. La campaña de 1327 vio a los caballos comer hojas y hierba de brezo mohosa, ya que las líneas de suministro se interrumpieron. Las largas marchas en mal tiempo cobraban un precio terrible, pero el uso intensivo más una nutrición inadecuada resultaban rápidamente letales. Los ejércitos medievales no podían reemplazar a los caballos durante las campañas de invierno. Cada muerte reducía permanentemente las capacidades, iniciando fallos en cascada, ya que menos caballos significaban menos capacidad de transporte, lo que significaba menos forraje entrante, lo que significaba más caballos muriendo en espirales aceleradas. Los caballos sufrían de refugio inadecuado, peor que los humanos. Mientras que los humanos tenían delgadas tiendas de lona, la mayoría de los caballos estaban completamente expuestos. Los establos eran refugios de invierno en tiempos de paz, raramente disponibles en campaña. Los caballos reales recibían un cuidado excepcional, establos de madera si era posible, pero los caballos de caballería y de carga comunes
no esperaban nada. La mayoría soportaba el invierno completamente expuestos, pelajes empapados, cuerpos perdiendo calor irreemplazable sin forraje adecuado. Los caballos mojados en temperaturas bajo cero contraían neumonía y enfermedades respiratorias. Las fuentes de agua congeladas impedían beber lo suficiente, añadiendo deshidratación a la desnutrición y la exposición. Los requisitos de personal para mantener una fuerza de caballería eran considerables incluso en condiciones ideales. Los mariscales administraban los establos, contrataban mozos de cuadra, aseguraban la adquisición de forraje y supervisaban la compra o cría de caballos. Los herreros se encargaban del herrado. Una campaña en 1298 implicaba cuidar más de 3.600 cascos de caballos de guerra, una carga de trabajo asombrosa que requería varios herreros cualificados trabajando constantemente. Los veterinarios trataban enfermedades y lesiones. Los tasadores evaluaban los caballos para la compra o determinaban las pérdidas para compensación. Toda esta infraestructura presuponía condiciones estables con acceso a instalaciones y suministros. Las campañas de invierno interrumpían cada elemento, dejando a los caballos sin el cuidado adecuado precisamente cuando más lo necesitaban. Los herreros no podían herrar adecuadamente a los caballos cuando el agua para dar forma al metal caliente se congelaba instantáneamente. Los veterinarios carecían de hierbas y tratamientos para los animales enfermos. El sistema de apoyo colapsaba y los caballos sufrían las consecuencias. El fallo en cascada se extendía por todas las operaciones. Cuando los caballos morían o se debilitaban, no podían tirar de los carros de forraje para los caballos restantes. El fallo de suministro causaba muertes de caballos, reducía el transporte de carros, causaba peores fallos de suministro. Los caballeros que perdían caballos de guerra perdían sus roles tácticos primarios. Los caballeros a pie eran mucho menos efectivos. La incapacidad de desplegar caballería significaba un reconocimiento ineficaz, vulnerabilidad a las emboscadas, incapacidad para recopilar inteligencia. Perseguir a los enemigos derrotados para convertir una retirada en una derrota requería caballería que alcanzara a los soldados que huían. La retirada rápida también dependía de los caballos. Los ejércitos que perdían cantidades significativas de caballos quedaban atrapados, incapaces de avanzar o retirarse, condenados a desintegrarse en el lugar. Incluso los agricultores civiles sacrificaban rutinariamente ganado cada otoño en lugar de alimentarlo durante el invierno. Los agricultores, con suministros dedicados, refugios permanentes, profundo conocimiento de los animales, aún encontraban más económico sacrificar y conservar la carne en otoño que mantener vivos a los animales hasta la primavera. Hacían esta elección incluso teniendo pocos animales en comparación con los miles del ejército, a pesar del tiempo de preparación, a pesar de dedicar toda su atención en lugar de equilibrarla con los deberes de combate. Si los agricultores especialistas no podían permitirse alimentar al ganado durante el invierno, las nociones de ejércitos móviles manteniendo miles de caballos resultaban ser una fantasía logística. El gran cuidado prodigado a los caballos reales subrayaba la imposibilidad de proporcionar un cuidado similar a todos los caballos de caballería. Las tiendas de lona construidas para los caballos que tiraban de los carros domésticos representaban un alojamiento excepcional, no disponible para los caballos de guerra montados por caballeros comunes. Esta disparidad significaba que, si bien los destreros y palafrenes reales podían sobrevivir a una campaña de invierno con relativa comodidad, la mayor parte de la fuerza equina militar, cientos o miles de caballería común y animales de carga, enfrentaba la exposición y la inanición. Un ejército era tan móvil como sus caballos más débiles. Cuando la mayoría de los caballos sufría terriblemente, toda la fuerza se detenía, sin importar cuán bien le fuera al corcel personal del comandante. Los verdaderos asesinos no eran los soldados enemigos, sino los organismos microscópicos que los medievales no podían ver ni entender. El pie de trinchera, documentado formalmente durante la retirada de Napoleón de Rusia en 1812, atormentaba a los soldados medievales que pasaban días con las botas mojadas. No requiere temperaturas bajo cero. Se desarrolla a temperaturas de hasta 16 °C durante 13 horas. La Primera Guerra Mundial vio 75.000 casos británicos de pie de trinchera. Los síntomas comienzan con hinchazón y entumecimiento, progresando a un dolor insoportable y, en casos graves, llevando a la gangrena que requiere amputación.
Los soldados medievales marchando a través de nieve y barro, haciendo guardia en agua helada en zanjas, durmiendo con botas mojadas, experimentaban las condiciones perfectas. No tenían comprensión de las causas, ni tratamiento, ni prevención más allá de mantener los pies secos, algo imposible en condiciones de campaña. La congelación destruía el tejido al congelar las células. Atacaba las extremidades más alejadas del núcleo del cuerpo. La gangrena seca producía una costra negra y coriácea que marcaba la pérdida de todo lo que estaba por debajo. La gangrena húmeda aparecía como tejido gris, blando y edematoso por una infección de rápida propagación. La práctica medieval era esperar hasta que apareciera una clara demarcación antes de amputar, esperando la máxima recuperación. Los soldados soportaban semanas o meses de agonía, riesgo constante de infección, total ineficacia en combate. La medicina medieval no tenía anestesia más allá del alcohol y el opio, lo que hacía de la amputación una prueba que muchos no sobrevivían. La disentería, el flujo sangriento o la fiebre de campamento permanecía endémica en contextos militares. Se propagaba a través de agua y alimentos contaminados. Causaba diarrea severa que llevaba a la deshidratación, debilidad, muerte. El invierno la hacía más peligrosa, ya que la deshidratación se sumaba a la desnutrición, el agotamiento, la exposición. Los soldados ya debilitados carecían de las reservas para combatir infecciones que los individuos sanos podrían sobrevivir. La enfermedad se propagaba aterradoramente rápido en campamentos superpoblados, donde los hombres se acurrucaban para calentarse, compartían letrinas inadecuadas, bebían de fuentes de agua contaminadas. El carácter endémico de la disentería en la Europa medieval afectaba no solo a los soldados, sino también a pueblos, aldeas y monasterios. Sin embargo, los grupos militares sufrían desproporcionadamente debido al hacinamiento, la mala higiene y el agua contaminada. Relatos del siglo XVIII, que probablemente reflejan prácticas medievales, describen a soldados que defecaban donde les placía, incluso directamente frente a las tiendas. Esto convertía los campamentos en focos de infección, donde las aguas residuales y la basura se filtraban a los arroyos y ríos que servían como fuentes de agua. Una actitud laxa hacia la higiene y el lavado de manos propagaba enfermedades entre camaradas con una eficacia letal. Los ejércitos medievales creaban sus propias epidemias a través de prácticas que parecían convenientes en el momento, pero que en conjunto resultaban mortales. Las enfermedades respiratorias, fiebre de invierno o neumonía, mataban con una eficacia aterradora. La inflamación acompañada de fiebre, dolor en el pecho, respiración rápida, tos, podía llevar a la muerte en días. Dolencias menos graves como dolor de garganta, tos ferina, pleuresía, el resfriado común, no eran mortales por sí mismas, pero resultaban debilitantes cuando se combinaban con la exposición, la desnutrición, las demandas militares. La medicina medieval no tenía antibióticos, tratamientos limitados, una comprensión básica de la prevención de enfermedades. El invierno temprano de 1357-58 vio al cronista florentino Matteo Villani notar una epidemia en la que la gente contraía un resfriado que se extendía por la población. Incluso el resfriado común se volvía grave cuando se combinaba con otros factores de estrés invernal. Un soldado con un resfriado fuerte no podía realizar eficazmente el servicio de guardia. Luchaba con el trabajo físico. Necesitaba un descanso que la vida militar nunca proporcionaba. Lo que los modernos tratan con medicamentos de venta libre y un día libre, podía incapacitar o matar a soldados medievales que ya operaban al límite de la supervivencia. El efecto acumulativo de las enfermedades respiratorias en un campamento no era una plaga dramática, sino una lenta degradación de la preparación. A medida que más hombres enfermaban, menos podían luchar, y los que quedaban soportaban cargas más pesadas. El tifus se ganó el nombre de fiebre de campamento, por una buena razón, también llamada fiebre de cárcel, de barco o moteada. El tifus se propagaba por los piojos, que prosperaban en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Causaba fiebre, sarpullido, confusión, a menudo la muerte. Se propagaba explosivamente una vez establecido. Los campamentos de invierno presentaban condiciones ideales: soldados apiñados para calentarse, cuerpos sin lavar que proporcionaban criaderos para los piojos, sin cambios de ropa, sin control efectivo de vectores.
Los múltiples nombres para el tifus, fiebre de campamento, de cárcel, de barco, cerebral, moteada, reflejaban cuán comúnmente afectaba a las poblaciones forzadas a vivir en proximidad cercana con mala higiene. Los medievales reconocían que estos contextos dispares producían una enfermedad similar sin entender el mecanismo de transmisión de los piojos. Observaban que el hacinamiento causaba enfermedades, que el aislamiento a veces ayudaba. Sin embargo, carecían de la teoría de los gérmenes para entender por qué. La ironía era cruel. Los soldados se apiñaban para sobrevivir al frío, pero ese mismo hacinamiento facilitaba la transmisión de las enfermedades que los mataban en su lugar. La higiene del campamento dependía de prácticas rudimentarias que el invierno hacía casi imposibles. Simples letrinas de pozo o zanja, con los desechos enterrados, minimizaban olores y enfermedades. Los campamentos permanentes construían estructuras de madera sobre los pozos. Los gonfermurs, limpiadores de letrinas, vaciaban los pozos negros. Las letrinas ubicadas lejos de las fuentes de agua reconocían que la contaminación propagaba enfermedades. El invierno creaba problemas. El suelo helado resultaba extremadamente difícil de cavar, haciendo que la construcción y el entierro de letrinas fuera laborioso. Los soldados exhaustos a menudo defecaban donde era conveniente, en lugar de caminar hasta letrinas distantes o cavar en suelo helado. La gestión del agua se convertía en una lotería mortal. Los soldados sacaban agua de ríos, arroyos, pozos, complementada con agua de lluvia o nieve derretida. Se realizaba alguna purificación hirviendo, filtrando, tratando con carbón, pero la mayoría bebía agua mínimamente tratada. La nieve derretida contaminada con los desechos del campamento propagaba enfermedades tan eficazmente como el agua líquida. La teoría miasmática medieval culpaba al mal aire, lo que llevaba a la fumigación, mientras que los verdaderos mecanismos de transmisión por agua pasaban desapercibidos. Los pozos proporcionaban fuentes de agua algo fiables, ya que no se congelaban a gran profundidad. La Tierra tiene una línea de helada, por debajo de la cual la temperatura rara vez cae por debajo de cero, permitiendo que los pozos permanezcan accesibles con solo hielo superficial fácil de romper. Sin embargo, el agua de pozo podía contaminarse por filtraciones de letrinas cercanas, especialmente en campamentos donde el espaciado adecuado era difícil. El agua superficial de ríos y arroyos se congelaba parcialmente, creando hielo que parecía limpio, pero se derretía en agua que transportaba todos los contaminantes de los campamentos y asentamientos río arriba. Los soldados no tenían forma de distinguir el agua segura de la contaminada por su apariencia, lo que convertía cada sorbo en una apuesta. La higiene personal en los campamentos seguía prácticas que los medievales mantenían en casa, pero que encontraban imposibles durante las campañas de invierno. Lavarse las manos y la cara con jabón, hecho de grasa animal y cenizas, era una práctica común, contrariamente a los mitos de la suciedad medieval. El cuidado dental implicaba palitos deshilachados y masticar hierbas. El cuidado del cabello incluía peines para combatir los piojos. Sin embargo, las condiciones del campamento, especialmente en invierno, hacían estas prácticas casi imposibles. El agua congelada no se podía usar para lavar. La falta de cambios de ropa significaba que las mismas prendas infestadas de piojos se usaban durante semanas o meses. La distancia entre el ideal higiénico y la dura realidad se ampliaba hasta que incluso los soldados bien intencionados vivían en la suciedad. Las medidas de prevención de enfermedades resultaron inadecuadas, ya que abordaban los síntomas en lugar de las causas. Quemar incienso para purificar el aire no hacía nada. Se recomendaba la limpieza regular, pero rara vez se lograba. El aislamiento tenía sentido, pero resultaba difícil cuando el hacinamiento era esencial para el calor. Los remedios herbales proporcionaban consuelo, pero no cura. Los medievales no entendían que organismos invisibles causaban enfermedades, que el agua contaminada propagaba enfermedades, o que los piojos transmitían el tifus. Las prácticas militares imperiales romanas habían instituido medidas de saneamiento, incluyendo mover los campamentos por higiene, ubicar campamentos junto a ríos para el acceso al agua y aislar tiendas para soldados heridos. Los ejércitos medievales intentaban seguir esta sabiduría cuando era posible, pero el invierno lo hacía casi imposible. Mover los campamentos requería una energía que los soldados no tenían, suministros que no estaban disponibles y caminos que se habían vuelto intransitables.
El conocimiento de lo que se debía hacer existía. La capacidad de implementarlo, no. La aritmética sombría. Más soldados morían por enfermedad que en combate, y el invierno magnificaba esta disparidad. Los campamentos de invierno podían destruir ejércitos sin que los enemigos levantaran una espada. Los comandantes lo sabían. La razón principal por la que los líderes inteligentes evitaban las campañas de invierno. Cuando la necesidad forzaba operaciones de invierno, las pérdidas por enfermedad resultaban catastróficas, a veces reduciendo la fuerza efectiva a la mitad antes de que ocurrieran combates significativos. Los caminos medievales eran pistas de tierra que se convertían en lodazales bajo la lluvia, la nieve y los ciclos de congelación-descongelación. El invierno de 1395-96 vio la ruta entre Menin y Lille como un completo baño de barro fangoso, absolutamente intransitable. Viajar era muy difícil de diciembre a marzo debido a la compleja interacción de heladas, deshielos, precipitaciones y el daño de ejércitos y carros pasando sobre superficies sin base de ingeniería. Los ciclos de congelación-descongelación deterioraban progresivamente los caminos. Las temperaturas diurnas por encima de cero derretían el hielo en barro. Las ruedas de los carros excavaban surcos profundos. Las heladas nocturnas preservaban los surcos como rígidos canales de hielo. Los carros rompían sus ruedas al golpear los surcos congelados. Un mayor deshielo producía peor barro. Los ciclos se repetían, los caminos se deterioraban aún más. Los intentos de soluciones resultaron inadecuados. Los tablones de madera eran robados para leña. La grava se hundía en el barro. Para la mayoría de los propósitos prácticos, los ejércitos medievales simplemente se abrían paso por el terreno transitable más cercano cuando los caminos oficiales fallaban. Esto a menudo significaba destruir los cultivos de alguien para encontrar suelo firme, creando resentimiento entre la población local y degradando aún más el paisaje. Las lluvias de primavera y otoño convertían los caminos no pavimentados en pozos de barro que podían tragarse los carros hasta los ejes. Más tablones de madera traídos para la tracción desaparecían, ya que los soldados los quemaban para calentarse. La necesidad desesperada de supervivencia inmediata, mantenerse caliente por la noche, superaba repetidamente las necesidades logísticas a largo plazo, como mantener transitables los caminos de suministro. En condiciones normales, los carros recorrían 12 millas al día. El invierno reducía esto a 5 o 8 millas, a veces ningún progreso durante días. Los carros medievales carecían de suspensión, eran vulnerables a las averías. Las ruedas fallaban más comúnmente. Los carros rotos significaban abandonar la carga o transferirla a otros carros si estaban operativos. Cada avería reducía la capacidad de transporte. Los bujes de madera de los carros medievales se desgastaban mucho más rápido que los bujes de metal romanos, lo que representa un retroceso tecnológico que los ejércitos medievales pagaron caro. Las ruedas de radios eran más fuertes que los diseños anteriores, pero aún fallaban regularmente bajo cargas pesadas en caminos difíciles. Una rueda rota en verano significaba retraso e inconvenientes. En invierno, podía significar la diferencia entre que un ejército comiera o pasara hambre. La vulnerabilidad de la infraestructura de transporte significaba que incluso si los suministros existían y los caminos eran teóricamente transitables, las averías mecánicas cortaban la cadena de suministro tan eficazmente como la acción enemiga. Los ríos se congelaban, eliminando el transporte fluvial del que dependían los ejércitos medievales. La superioridad del transporte fluvial provenía de la física simple. Los barcos transportaban cargas mucho más pesadas que los carros en caminos fangosos. A principios del siglo XIV, el transporte fluvial costaba medio penique por milla, frente a un penique y medio por carretera, 3 veces más barato. Transportar vino 50 millas por tierra costaba más que las casi 15 millas de Burdeos a Londres por agua. No era marginal, era transformador. Los ejércitos que podían depender del transporte fluvial en verano tenían enormes ventajas logísticas. La congelación invernal de las vías fluviales forzaba a los ejércitos a rutas terrestres prohibitivamente caras, precisamente cuando los caminos estaban en su peor momento. Lo que antes era asequible se volvía imposible. Europa carecía de redes de buenos caminos que conectaran eficazmente las regiones. Los puentes eran infrecuentes, y los que existían a menudo
eran estructuras de madera vulnerables a la destrucción por acción enemiga o tormentas de invierno. Las inundaciones y el daño por hielo destruían puentes regularmente, y los ríos se volvían intransitables sin ellos, atrapando a los ejércitos en los lados equivocados o aislándolos de las fuentes de suministro. La trampa de la inmovilidad funcionaba en ambas direcciones. Los ejércitos no podían avanzar en territorio enemigo cuando los caminos fallaban, pero tampoco podían retirarse si estaban amenazados. No podían maniobrar hacia posiciones ventajosas, ni forrajear eficazmente mientras estaban estáticos. Un ejército inmóvil era un ejército vulnerable, y los caminos de invierno robaban a las fuerzas medievales su activo táctico más valioso, la movilidad. La batalla de Towton, el 29 de marzo de 1361, durante la Guerra de las Rosas, demostró lo que sucedía cuando la necesidad política forzaba el combate invernal. Cerca de Towton, en North Yorkshire, el Domingo de Ramos, dos ejércitos que sumaban 50.000 soldados se enfrentaron en lo que se convirtió en la batalla más grande y sangrienta en suelo inglés. Un clima terrible, viento aullante, aguanieve y nieve, caracterizó el día. La lucha comenzó alrededor de las 9 a.m. en medio de una cegadora tormenta de nieve que duró 10 horas. El impacto táctico de la tormenta resultó decisivo. Ambos ejércitos comenzaron con tiro con arco. Los arqueros de Lancaster, disparando contra el viento, encontraron que las flechas caían cortas. Los de York, con el viento a favor, vieron sus flechas volar más lejos, causando grandes bajas. Los de York dispararon andanadas y luego retrocedieron, obligando a los Lancaster a desperdiciar flechas disparando fuera del alcance efectivo. Esta ventaja impulsada por el clima preparó el escenario para un brutal combate cuerpo a cuerpo. Fuentes contemporáneas afirman que hasta 75.000 lucharon y 28.000 murieron en la batalla y la posterior retirada y masacres, aunque los historiadores modernos sugieren cifras más bajas, alrededor de 9.000 bajas. Incluso con estimaciones conservadoras, Towton sigue siendo la batalla más sangrienta de Inglaterra. Una fosa común de 1996 contenía cuerpos con heridas graves, brazos y cráneos rotos y destrozados. La batalla aseguró el trono para Eduardo IV, pero a un costo inmenso, ilustrando por qué las batallas de invierno se evitaban desesperadamente. La batalla del hielo en el lago Peipus, el 5 de abril de 1242, calendario juliano, 12 de abril según la datación moderna, demostró cómo los comandantes podían usar estratégicamente el invierno. Alejandro Nevsky lideró las fuerzas de Novgorod y Vladimir Suzdal contra la Orden de Livonia, caballeros teutónicos, en el lago Peipus congelado. Nevsky adoptó una posición defensiva en la orilla, esperando a que los caballeros fuertemente armados avanzaran sobre el hielo, donde el peso y la armadura creaban desventajas. El hielo proporcionaba una base precaria, haciendo que el combate blindado preciso fuera extremadamente difícil. Las tropas de Nevsky, más ligeras y acostumbradas a las duras condiciones, se movían con mayor facilidad. La imagen popular de los caballeros rompiendo el hielo y ahogándose apareció por primera vez en la película de Eisenstein de 1938. Ninguna fuente histórica menciona la rotura del hielo. Sin embargo, el significado real de la batalla, la victoria de Nevsky, detuvo permanentemente la expansión hacia el este de los caballeros teutónicos. El lago Peipus se convirtió en una línea divisoria duradera entre el catolicismo y el protestantismo al oeste, y el cristianismo ortodoxo al este. La temporada de campaña seguía un patrón lógico. Los ejércitos se reunían en primavera, invadían en verano, continuaban en otoño, se disolvían en invierno. Esto no era cobardía, sino una respuesta racional a las realidades logísticas que hacían que las campañas de invierno sostenibles fueran fundamentalmente inviables. La alineación con los ciclos agrícolas resultaba esencial. A fines de la primavera y principios del verano se cosechaba y almacenaba el trigo de invierno. En otoño, los civiles sacrificaban animales que no podían alimentar durante el invierno. El invierno representaba la brecha entre el agotamiento de los suministros y el comienzo del nuevo crecimiento, precisamente el peor momento para alimentar ejércitos. El problema del servicio feudal creaba presiones adicionales. Los terratenientes feudales debían 40 días de servicio armado al año. Las campañas regularmente duraban más. Sin embargo,
Los soldados estaban ansiosos por irse una vez que se cumplían las obligaciones legales. Circulaban historias de hombres que se marchaban en medio de asedios al completar sus 40 días. La transición al servicio pagado bajo reyes ingleses como Eduardo I resolvió esto parcialmente. Para 1337, Inglaterra envió su primer ejército completamente contratado a Escocia. Sin embargo, el pago no resolvía los problemas logísticos subyacentes. Los soldados no podían comer dinero cuando los carros de suministros no podían atravesar los caminos de invierno. Sin embargo, incluso los soldados profesionales bien pagados no podían superar las imposibilidades logísticas del invierno. El dinero era inútil si no había comida para comprar, si los caminos impedían su transporte, si los caballos morían más rápido de lo que llegaban los reemplazos. El cambio a ejércitos contratados resolvió el problema de la obligación de 40 días. Los soldados permanecían mientras sus contratos especificaran y el pago continuara. Pero el invierno seguía siendo el invierno. El soldado profesional pagado mensualmente enfrentaba el mismo suelo helado, los mismos caminos intransitables, las mismas enfermedades, los mismos caballos hambrientos que su predecesor feudal. El pago compraba compromiso, pero no inmunidad a la logística. Las matemáticas del fracaso logístico hacían que las campañas de invierno fueran casi imposibles. Los caballos consumían 10 veces más que los hombres en peso. Miles de caballos requerían toneladas de forraje al día. El invierno eliminaba por completo el forraje verde. Los caminos se volvían intransitables, impidiendo los envíos a los ejércitos. El forrajeo encontraba poco en un paisaje invernal ya despojado por los habitantes. No era un solo problema, sino una cascada interconectada, donde cada fallo exacerbaba a los demás. Los comandantes sabios evaluaban si el éxito era posible. ¿Podrían el ejército y los caballos ser alimentados durante el invierno? Si no, no hacer campaña. ¿Podrían las líneas de suministro permanecer abiertas? Si no, no hacer campaña. ¿Podrían los soldados sobrevivir a la exposición sin pérdidas masivas por enfermedad? Si no, no hacer campaña. ¿Destruiría la deserción al ejército? Si no, no hacer campaña. Estas no eran preguntas de valentía o táctica, sino de logística básica. El estrategicón de Mauricio del siglo VI aconsejaba seleccionar lugares saludables y limpios para los campamentos y no permanecer demasiado tiempo en un solo lugar, reconociendo que los campamentos de invierno estacionarios acumulaban enfermedades, mientras que las campañas móviles resultaban peores. Las crónicas medievales se referían a la mala guerra de los inviernos, elogiaban a los comandantes que evitaban operaciones de invierno innecesarias, señalando que aquellos forzados al invierno a menudo terminaban mal. Cuando la presión política forzaba campañas de invierno, a pesar de la sabiduría militar, los comandantes arriesgaban la supervivencia del ejército. Las crisis de sucesión real creaban situaciones en las que esperar hasta la primavera significaba perder oportunidades políticas irrecuperables. Las fuerzas enemigas que amenazaban territorios vitales forzaban respuestas defensivas independientemente de la temporada. En estos casos, los comandantes procedían conociendo el terrible costo. Las terribles bajas en Taunton demostraron lo que sucedía cuando la necesidad política anulaba la prudencia militar. La Guerra de los 100 Años, 1337-483, ilustra cómo la guerra medieval se adaptaba a las limitaciones del invierno. Este conflicto fue en gran medida una guerra de asedios, con más de 350 ataques a castillos o ciudades fortificadas registrados. Los asedios podían extenderse durante los meses de invierno, ya que permitían campamentos semipermanentes, con mejor preparación que las campañas móviles. Los sitiadores podían almacenar leña, establecer líneas de suministro más fiables, construir refugios más resistentes. Sin embargo, incluso los asedios en invierno sufrían terriblemente. Una letal y extraña tormenta de granizo, el 13 de abril de 1360, lunes negro, mató a más de 1000 soldados ingleses y 6000 caballos en una sola noche, convenciendo a Eduardo III de buscar un tratado de paz con Francia. Esto demuestra cómo el clima podía decidir resultados políticos tan decisivamente como las victorias militares. La sabiduría histórica acumulada durante siglos enseñaba que la guerra de invierno representaba una apuesta desesperada. Los comandantes que la evitaban no eran cobardes, sino realistas que entendían que la naturaleza representaba una amenaza mayor que los enemigos humanos.
Aquellos forzados a campañas de invierno por necesidad política a menudo pagaban con la destrucción de sus ejércitos, no por una batalla dramática en el campo, sino por una lenta desintegración a medida que la enfermedad, el hambre, la deserción y la exposición reducían la fuerza efectiva a cero. Las fuentes medievales hablan del impacto debilitante en la moral y la determinación del sufrimiento físico. Describen a caballeros y soldados que a menudo carecían de sueño, exhaustos y desnutridos. Dormían al aire libre en el suelo duro, completamente expuestos al clima, sus vidas llenas de horror y derramamiento de sangre, ya que luchaban y presenciaban la muerte regularmente. Sin embargo, las fuentes medievales demuestran ser particularmente difíciles para obtener una visión del tormento psicológico de los soldados, ya que la observación psicológica sistemática no existía. Lo que sobrevive describe nervios crispados y una constante preparación para luchar, mientras simultáneamente se congelan y mueren de hambre. La falta de sueño exacerbaba todos los demás sufrimientos. El término medieval vigilia significaba vigilia voluntaria, ya fuera para la oración o el servicio de guardia. Despertar y vigilar provenían de la misma raíz etimológica, a veces intercambiables. Las siestas cortas eran comunes para aquellos que tenían que trabajar de noche, pero la falta crónica de sueño llevaba a errores, accidentes, desastres. La literatura médica medieval identificaba accidentes del alma, ira, tristeza, preocupaciones, como las principales causas de la vigilia involuntaria. Bernard de Gordon, un profesor en Montpellier que completó su influyente enciclopedia médica en 1305, identificó estos estados emocionales como causas de insomnio. Las campañas de invierno proporcionaban los tres en abundancia. Los turnos de guardia significaban que los soldados pasaban horas expuestos en las obras de tierra durante las largas noches de invierno, sin refugio del viento, sin fuego, sin alivio del frío que minaba la fuerza y nublaba el juicio. Los temblores impedían el sueño profundo, incluso cuando no estaban de servicio. Cada noche traía un agotamiento que se acumulaba hasta el agotamiento total. Un soldado que no podía dormir adecuadamente, no podía pensar con claridad, no podía luchar eficazmente, no podía mantener el equipo, no podía resistir la enfermedad. La falta de sueño mataba tan seguramente como cualquier espada, solo que más lentamente. El costo psicológico descrito en las fuentes supervivientes revela destellos de angustia mental. El caballero del siglo XIV, Geoffrey de Charny, advirtió sobre los peligros psicológicos, la dificultad de pasar la noche, ser perseguido por grandes terrores, incluso cuando estaban a salvo del peligro externo, luchando con sentimientos que iban contra la naturaleza. Estas descripciones resuenan con la comprensión moderna del trauma, el estrés crónico y lo que reconoceríamos como síntomas de TPT. Los medievales carecían de la terminología clínica, pero observaban claramente las rupturas psicológicas. Los cruzados que regresaban de la Tercera Cruzada, aunque sobrevivieron ilesos, sus corazones fueron atravesados por la espada del dolor, por diversos tipos de sufrimiento. Esta descripción poética captura las heridas psicológicas, invisibles para la observación externa. Los soldados podían regresar físicamente intactos, pero mentalmente rotos, llevando cicatrices emocionales que la medicina medieval no podía curar y la sociedad apenas reconocía. Las campañas de invierno magnificaban estas heridas psicológicas, ya que la esperanza era aplastada repetidamente, ya que cada día traía nuevo sufrimiento, ya que el fin prometido del sufrimiento nunca llegaba. El lunes negro, 13 de abril de 1360, vio un clima invernal terrible e inusual, que afectó a las fuerzas inglesas en Francia tan severamente que influyó en la decisión de Eduardo III de buscar una solución diplomática en lugar de continuar las operaciones militares. El clima literalmente cambió el estado psicológico del ejército, lo que cambió la estrategia política, lo que cambió la historia europea. No fue una mera incomodidad, sino un asalto fundamental a la moral que hizo que continuar las operaciones fuera psicológicamente insostenible. El ciclo de esperanza y desesperación aplastaba sistemáticamente a los hombres. Cada día, los soldados esperaban que el clima mejorara, que llegaran los suministros, que viniera el alivio. Cada día traía decepción. La esperanza de mañana moría en la realidad de hoy. Este ciclo se repetía sin cesar,
hasta que la esperanza misma se volvía insoportable. Su presencia causaba peor sufrimiento, ya que prometía un alivio que nunca llegaba. La desesperación, paradójicamente, ofrecía un consuelo psicológico. Si uno no esperaba nada, no podía ser decepcionado. Sin embargo, la desesperación destruía la eficacia en combate tan completamente como la enfermedad destruía los cuerpos. La deserción se convirtió en una opción racional cuando el sufrimiento físico, la baja moral, la falta de suministros de alimentos adecuados y las lamentables condiciones de los caminos hacían que la supervivencia pareciera imposible. Las campañas de invierno veían una deserción y saqueo generalizados, ya que los soldados mostraban una viva renuencia a continuar las operaciones. Los hombres observaban los calendarios, desesperados por irse antes de que llegara el peor clima. La obligación de servicio feudal de 40 días creaba un punto final natural, donde los soldados se sentían legalmente justificados para irse, independientemente del estado de la campaña. Sin embargo, la deserción conllevaba sus propios peligros. Los soldados que intentaban llegar a casa en invierno a menudo morían en el intento, congelados en los bosques o muertos de hambre en caminos que no eran mejores para los individuos que para los ejércitos. Otros recurrían al bandolerismo, depredando a los civiles y creando ciclos de violencia. Algunos desertores eran capturados y ejecutados como ejemplos, aunque hacer cumplir la disciplina en un ejército en desintegración resultaba casi imposible. A medida que más desertaban, los soldados restantes enfrentaban mayores deberes y menor moral, creando círculos viciosos, donde el empeoramiento de las condiciones impulsaba más deserciones, lo que empeoraba aún más las condiciones. El punto de quiebre era universal. Cada hombre tenía uno. Alguna combinación de frío, hambre, enfermedad, miedo, agotamiento y desesperanza superaba la capacidad individual de resistencia. Algunos se rompían antes, otros después, pero el invierno aplastaba incluso a los veteranos más duros. No era una cuestión de resistencia, sino de límites humanos. Los hombres podían soportar un sufrimiento extraordinario por un tiempo limitado con la esperanza de un alivio final, pero las campañas de invierno no ofrecían tal esperanza. El sufrimiento se prolongaba indefinidamente sin un final claro. En tales circunstancias, la ruptura psicológica se volvía inevitable, no una debilidad, sino una certeza matemática. La comprensión medieval de estas realidades psicológicas seguía siendo limitada, pero presente. Los comandantes que prestaban atención reconocían que los soldados tenían límites, que exceder esos límites destruía ejércitos más seguramente que la acción enemiga. El consejo de evitar las campañas de invierno reflejaba no solo sabiduría logística, sino también una visión psicológica. Los soldados expuestos a un sufrimiento invernal prolongado se romperán, desertarán o morirán, independientemente de la situación táctica. La victoria requería no solo suministros y estrategia, sino también mantener la voluntad de lucha de los soldados, algo que el invierno destruía sistemáticamente. Los fallos en cascada de la guerra invernal medieval no revelan un solo enemigo, sino docenas de problemas interconectados que se magnifican mutuamente en una sinergia letal. La ropa diseñada para mantener calientes a los soldados se convirtió en una trampa mortal cuando el sudor se congeló contra la piel. Los refugios adecuados en climas templados demostraron ser peores que inútiles en pleno ataque invernal. Los suministros de alimentos que alimentaban adecuadamente a los ejércitos en verano se volvieron imposibles de mantener o entregar cuando los caminos colapsaron y el paisaje no proporcionaba nada. Los caballos, la base de la capacidad militar medieval, morían por miles de hambre y exposición, paralizando la movilidad y el suministro. Las enfermedades se propagaban sin control en campamentos donde el hacinamiento facilitaba la transmisión, mientras que los sistemas inmunológicos debilitados perdían la capacidad de resistir. Los caminos se transformaron de rutas de avance en barreras intransitables que cortaban las líneas de suministro. Las mentes se quebraban bajo una presión implacable, a medida que la esperanza moría repetidamente y la desesperación se instalaba. Cada problema empeoraba a los demás, y el sistema colapsaba bajo un estrés que superaba la capacidad de gestión medieval. El verdadero asesino no solía ser una muerte dramática en combate, sino el lento aplastamiento de la resistencia humana por el sufrimiento acumulado. Los soldados medievales tenían coraje en abundancia.
Sin embargo, el coraje no puede superar la falta de alimentos, la exposición prolongada o las enfermedades epidémicas. Cuando la logística fallaba, los ejércitos colapsaban, independientemente de la valentía militar o la habilidad del comandante. El pensamiento militar moderno lo ha capturado en un aforismo. Los aficionados hablan de táctica, los profesionales hablan de logística, pero los comandantes medievales ya conocían íntimamente esta verdad. La guerra de invierno enseñaba que la infraestructura, las cadenas de suministro, la gestión del clima y la prevención de enfermedades importaban más que la valentía en el campo de batalla. El hecho de que podamos librar guerras de invierno, hoy, no refleja un coraje superior, sino una tecnología superior. Los ejércitos modernos poseen ropa aislante con materiales sintéticos que gestionan eficazmente la humedad, cadenas de suministro fiables respaldadas por vehículos motorizados que atraviesan caminos de invierno, antibióticos que tratan infecciones que los medievales no podían diagnosticar, transporte mecanizado que no requiere toneladas de forraje diario, pronósticos meteorológicos que permiten la preparación para tormentas y refugios con calefacción que realmente protegen a los soldados. Cada problema que destruía las campañas de invierno medievales ha sido resuelto por la innovación tecnológica. La ausencia de esa tecnología hacía que las campañas de invierno medievales fueran suicidas. El invierno moldeó las fronteras políticas medievales y las realidades estratégicas. La temporada de campaña determinaba cuándo se podían librar guerras, influyendo en las negociaciones diplomáticas y la planificación estratégica. La geografía y el clima no eran solo el telón de fondo de la historia, sino fuerzas activas que moldeaban los resultados políticos. Las concepciones erróneas modernas pintan la vida medieval como una aventura romántica. La realidad implicaba una lucha constante contra los elementos, la enfermedad, la escasez. La guerra de invierno concentraba estas dificultades, mostrando en forma extrema lo que significaba la existencia preindustrial. No era debilidad medieval, sino la ausencia de la infraestructura de supervivencia que las poblaciones modernas dan por sentada. Los soldados medievales soportaron condiciones que apenas podemos imaginar. Meses de frío crónico, comida inadecuada, enfermedades epidémicas, falta de sueño, peligro constante. Su resistencia atestigua una fuerza notable. Sin embargo, incluso los más duros tenían sus puntos de quiebre. El implacable aplastamiento del invierno aseguraba que la mayoría eventualmente los alcanzara. Comprender la guerra invernal medieval revela cómo la logística, el clima y la tecnología interactúan para determinar los resultados humanos. Nos recuerda que las comodidades modernas son más fáciles de perder de lo que muchos imaginan. Detrás de todas las estadísticas, hay historias humanas individuales. El soldado congelándose en una tienda inadecuada, viendo morir de hambre a los caballos mientras las raciones disminuyen, comiendo pan infestado de gusanos, sintiendo cómo sus pies se pudren por el pie de trinchera, su mente rompiéndose por el agotamiento y la desesperación. Sin embargo, muchos perseveraron, algunos sobrevivieron, algunos incluso triunfaron contra probabilidades insuperables. Su experiencia merece ser recordada y honrada, no romantizada, sino entendida honestamente por la brutal realidad que fue. Gracias por acompañarme en esta exploración de la guerra invernal medieval. Espero que hayas ganado una apreciación tanto del sufrimiento que experimentaron los soldados medievales como de la sabiduría logística de los comandantes que evitaban las campañas de invierno siempre que era posible. Su lucha contra el invierno revela por qué los líderes inteligentes le temían más que a cualquier ejército enemigo. Porque en la guerra medieval, el invierno era el oponente final, uno que no podía ser negociado ni superado en batalla, y que mataba con más certeza que cualquier enemigo humano. Si disfrutaste esta inmersión profunda en la historia militar medieval, me encantaría que le dieras me gusta a este vídeo y lo compartieras con cualquiera interesado en cómo la logística y el clima moldearon la guerra. Suscríbete para más exploraciones históricamente fundamentadas del mundo medieval, que van más allá de los mitos para examinar la dura realidad de la vida antes de que la tecnología moderna mitigara la relación de la humanidad con los desafíos más duros de la naturaleza. Deja un comentario compartiendo qué te sorprendió más sobre la guerra invernal medieval. ¿Fueron los requisitos de forraje para los caballos, las tasas de mortalidad por enfermedad, el estado de los caminos o algo más?
La próxima vez que te abrigues contra el frío invernal, recuerda al soldado medieval. Ropa inadecuada que podía congelarse con tu propio sudor. Un refugio que apenas te protegía de los elementos. Comida menguante sin perspectivas de reabastecimiento. Caballos moribundos que representaban la movilidad de tu ejército. Enfermedades recorriendo el campamento que no podías entender. Y ninguna esperanza de alivio hasta una primavera a meses de distancia. Su lucha revela la verdad que moldeó la guerra medieval y las fronteras políticas durante siglos. El invierno era el oponente final, uno con el que no se podía razonar, al que no se podía superar, y que mataba más seguramente que cualquier enemigo humano. En ese paisaje helado, donde el coraje demostró ser insuficiente y la logística determinaba la supervivencia, vemos la guerra medieval despojada de su romance para revelar su brutal realidad, y entendemos por qué la ausencia de campañas de invierno nos dice más sobre su letalidad que cualquier relato de batallas libradas en la nieve y el hielo.